cansados alma no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Tengan ustedes muy buenos días, apreciados oyentes de Radio Sublime Gracia y los que nos están mirando por las redes sociales. Mi nombre es Flavio Dorado y es un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Entreguemos este tiempo al Señor para que Él hable a nuestro corazón en aquello que Dios quiere decirnos a través de la Biblia. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias porque estamos aquí dispuestos a oír tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por cada amigo, por cada amiga, hermano y hermana que se acerca a la radio. Esto nos está viendo por las redes sociales. Le rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Que nos ayudes a encontrarte en ella, Señor. A conocerte, a amarte, Señor. A obedecerte, Señor. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un pasaje que en cierta medida es muy conocido. Es una porción de la Biblia que está en Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro del Antiguo Testamento. Concretamente en el capítulo 20, versículos 1 al 21. Es un pasaje que refiere a los 10 mandamientos. Aunque no vamos a estar viendo a detalle cada uno de los 10 mandamientos ni lo que implica para hoy cada uno de ellos en provecho de nuestras vidas, vamos a estar viendo algo muy particular que Dios quiso transmitir al pueblo de Israel a través de ese pasaje y que nos puede servir hoy en el siglo XXI a nuestras vidas. Entonces leeremos este pasaje que dice así, Éxodo capítulo 20, les invito a abrir sus Biblias, versículos 1 al 21. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Conocemos, ¿verdad? En cierta medida, los 10 mandamientos han llegado hasta nuestros días, ¿no? Tal vez hasta de memoria hemos aprendido alguno que otro, pero ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de ellos? A modo de introducción en este pasaje, recordemos que Israel, el pueblo de Israel, fue esclavo en la tierra de Egipto. Vivían oprimidos, en tristeza y duro trato de servidumbre de parte de los egipcios. Entonces clamaron, dice la Biblia, en los primeros capítulos del libro de Éxodo, clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor y fue a liberarlos, en este caso, enviando a Moisés. Y ya sabemos el resto de la historia. Dios obró liberación de esa esclavitud. Los rescató con mano poderosa, con brazo extendido, haciendo milagros y prodigios, maravillas, juicios en la tierra de Israel, de Egipto, perdón, contra Faraón y contra todos aquellos que se opusieron a la voluntad de Dios. Y aún para mostrar que Él es Señor, el único Dios vivo y verdadero, y que es soberano. Entonces los sacó de tierra de Egipto. Sabemos que cruzaron el Mar Rojo, ahí Dios obró también un milagro extraordinario, haciéndoles pasar como por tierra seca, y cuando Faraón y sus ejércitos siguieron al pueblo de Israel, el mar se volvió contra ellos y los ahogó. Dios destruyó a sus enemigos, aquellos que se opusieron a su voluntad. Pero el pueblo fue salvo, fue rescatado, habiendo obedecido en Egipto y habiendo matado a un cordero y puesto de la sangre en el dintel de las puertas, en los postes de entrada de sus casas, y no hubo juicio o muerte sobre aquellos que creyeron y obedecieron al Señor. Entonces, Israel en el desierto tuvo ciertas jornadas hasta llegar al monte Sinaí, que es el escenario de estos 10 mandamientos. Israel salió de Egipto. Si hacemos un recorrido bíblico, geográfico, de Ramesés fue a Sucot, rodearon el camino del desierto por el Mar Rojo, acamparon en un lugar que se llamaba Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, junto al mar, dice la palabra de Dios. Ahí justamente Dios destruyó a Faraón y a sus ejércitos, a sus enemigos, haciendo morir, ahogándoles, a su gente de a caballo y todo su ejército. Cruzaron el Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, llegaron a Mara y después a Elim. Partiendo de Elim, vinieron al desierto de Zin, entre Elim y Sinaí, acamparon posteriormente en Refidim, junto al llamado Monte de Dios. De tal manera que 3 meses después, leemos en el capítulo 19, un poquito antes de esta porción que nos ocupa, en los versículos 1 y 2, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Monte de Sinaí, también conocido como Monte Oreb, monte de Dios. Entonces, ahí están.
delante del monte Sinaí, al pie del monte, el pueblo de Israel rescatado por Dios. He llamado a esta meditación relación, obediencia y temor reverente. Lo primero que vamos a ver es que Dios libera y nos trae a Él, a una relación con Él. Fíjense el capítulo 20 del libro de Éxodo, los 2 primeros versículos dicen así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí Dios les habla, Dios en persona, digamos así, personalmente, valga la redundancia, les habla y les dice: yo soy tu Dios. Se presenta como su Dios. Claro, Él es el único Dios. No hay otro Dios vivo, no hay otro Dios verdadero, aunque hay muchos que se llamen dioses y señores en este mundo, o nosotros hagamos e inventemos de muchas cosas o personas como si fuesen Dios, como si fuesen señores o Señor. Pero Él se presenta como Dios, como el Señor. Jehová quiere decir Señor, Señor Dios. Y enfatiza 2 aspectos aquí en estos 2 primeros versículos. Primero, soy tu Dios, soy el Señor tu Dios. Ese tú habla de relación, de cercanía, de comunión. Y es cierto, en el capítulo 19, si volteamos un poco la página hacia atrás, el capítulo 19, en los versículos 4 al 6, este Señor, Dios, tu Dios, le dice al pueblo de Israel, le manda a Moisés decir lo siguiente al pueblo de Israel. Podemos leer desde el versículo 3 en el capítulo 19. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo les he tomado sobre alas de águilas y les he traído a mí. Entonces, ¿recuerdan esa gran liberación, esa gran redención o rescate que Dios obró en la tierra de Egipto a favor de este pueblo? Y los sacó de esclavitud, de servidumbre pesada. ¿Les recuerda eso? ¿Vieron lo que yo hice a los egipcios? Y les dice: les he tomado sobre alas de águilas, les he salvado, les he liberado. Está hablando metafóricamente de esa liberación y salvación que Él hizo a favor de ellos. Y relación: los he traído a mí. O sea, no solamente los había traído, por decir así, al monte Sinaí, como un lugar geográfico, que es cierto, sino sobre todo, Él los trajo y los acercó a Él para que ellos tuviesen una relación con Él mismo, con Dios. Una relación con propósito, porque el versículo 5 y 6 les dice: ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces los trajo a Él con propósito, para que sean un pueblo especial por sobre todos los demás pueblos, para que les sean un reino de ministradores, sacerdotes hacia Él.
todo el pueblo, y para que sean gente santa, apartada. Santo quiere decir apartado del pecado, de aquello que le desagrada a Dios, para algo. Y en este caso era para servir a Dios, para vivir una vida recta, agradando a Dios. Eso es gente santa. Sabemos por el Señor Jesucristo que todo ser humano ha pecado, es pecador. Sí, tú y yo somos pecadores. Y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, que todo ser humano que hace pecado, esclavo del pecado es. Nosotros no estaremos esclavizados en Egipto, pero si tú o yo hacemos pecado, mentimos, hablamos malas palabras, nos embriagamos, nos emborrachamos, cometemos adulterio, si tenemos malos pensamientos, si hay corrupción, somos acostados al dinero, en fin, la idolatría, por supuesto. Bueno, si tú o yo practicamos esas cosas, tú y yo somos esclavos del pecado, no de Egipto, pero del pecado sí. Pero gracias a Dios que Dios salva, amados, queridos amigos. Dios salva, Dios rescata, así como lo hizo con Egipto. Él rescata. Ahora ya nos rescata, por supuesto, con un corderito, como mandó en la Pascua, Éxodo capítulo 12 en adelante, eh, la sangre de un animalito por familia que tenía que ser colocada ahí en el dintel y en los postes de las puertas de sus casas. Ellos tuvieron fe, creyeron que los que hacían así, la muerte y el juicio de Dios no iba a pasar por sobre sus casas, fueron obedientes, y cuando el Señor mandó juicio y muerte sobre los primogénitos, todo primogénito murió donde no había esa sangre. Ya no salva el Señor así. El Señor ha enviado al Cordero perfecto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra de Dios nos enseña en Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 13, que Dios salva y rescata por medio de ese Cordero que es Jesucristo, el Salvador. En Él tenemos el rescate de nuestras almas de la condenación eterna. Su sacrificio hace posible a todo aquel que cree en Él de veras y se arrepiente de sus pecados, hace posible el perdón de todos ellos. Un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Un sacrificio perfecto. ¿Tienes al Cordero de Dios? ¿Crees en Él verdaderamente? No según tu opinión, sino según lo que la Biblia enseña, como la Biblia lo enseña, como a Dios le ha placido salvarnos a través de Él. Entonces, fíjense cómo Dios salvó, liberó, rescató al pueblo de Israel y los trajo a una relación con Él. Eso les recuerda el versículo 1 y 2 del capítulo 20 de Éxodo que estamos compartiendo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así también quiere hacer hoy el Señor por medio de Jesucristo en tu vida y en la mía. En todo aquel que cree y se arrepiente de veras de sus maldades. Cree en Él y cree en la obra que Jesús ha hecho por Él. Lo segundo que vamos a ver es que Dios demanda obediencia a sus mandamientos. Fíjense que desde el versículo 3, el capítulo 20 de Éxodo, hasta el versículo 17, les da los mandamientos, los conocidos como los 10 mandamientos.
También después en el capítulo 21 en adelante, el Señor les mandó muchas otras leyes. O sea, no son solamente los 10 mandamientos, sino les dio muchas otras leyes. Les invito a que lo lean. Entonces, estos 10 mandamientos a las demás leyes, que podemos llamarlas o englobar con un nombre de la ley, fue dada a un pueblo que ya había sido rescatado de la esclavitud en Egipto. Fíjense esto es importante. Los mandamientos y las demás leyes fueron dadas a un pueblo que ya había sido liberado de la dura servidumbre de Egipto. Razones tuvo Dios para dárselas después de tan gran liberación o salvación, mostrando su poder, su soberanía, y que Él es Dios sobre todo. Entonces, liberado, rescatado el pueblo, les da los mandamientos y las leyes. Podemos inferir o concluir, diríamos, que no fue dada para dar vida al pueblo de Israel, sino estos mandamientos y las leyes fueron dados para guiarlos en la vida, para guiarlos y orientarlos en su relación con Dios, como pueblo salvo, pueblo rescatado por el Señor. Fueron dadas para dirigirlos también en su relación con su prójimo, con sus semejantes. Fíjense que los versículos 3 al 7 del capítulo 20 de Éxodo enfatizan una relación vertical de aquellos que han sido rescatados de Egipto. Estos mandamientos enfatizan la relación de estas personas liberadas de la esclavitud con relación o en referencia a Dios, una relación vertical. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y después les habla del día de reposo, que también enfatiza una relación con el Señor en un día escogido especialmente entre la semana. Eso es relación vertical. El resto de los mandamientos habla de una relación horizontal con sus semejantes. Un pueblo liberado, un pueblo salvo por Jehová, debe aprender a relacionarse de manera adecuada entre sí mismos, entre ellos mismos. Y por eso están estos mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu padre, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, se puede decir que las demás leyes ceremoniales, civiles, criminales, sociales y de otra naturaleza, dadas por Dios al pueblo rescatado de Egipto, al pueblo de Israel, están íntimamente relacionadas con los 10 mandamientos. En otras palabras, se descuelgan de ellos y se vinculan de alguna manera con aquella parte de los 10 mandamientos que tiene que ver con esta relación vertical con Dios y con esa relación horizontal entre sus semejantes, con su prójimo. Entonces, esta relación, el Señor los ha traído a Él y les da como fruto de esa relación y de esa salvación
que ha obrado a su favor, les da mandamientos para que los obedezcan y sepan relacionarse, tener comunión con Él y tener relación adecuada entre ellos, con su prójimo. Pero estos mandamientos están hechos para obedecer. Obedecer. El pueblo se comprometió a obedecer. Si leemos en el capítulo 19, el versículo 7 y 8 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué les parece? Entonces el pueblo se comprometió a obedecer todos los mandamientos del Señor, todo lo que el Señor había dicho, ¿no? Entonces, más adelante en el resto del capítulo 20, también se habla de ese compromiso que el pueblo hizo con Dios para obedecerle, para obedecerle. ¿Pero cumplieron? No pudieron, fracasaron, desobedecieron a Dios de muchas maneras. Ahora yo te pregunto, ¿cumples todos los mandamientos? Por lo menos estos 10. ¿Cumples? ¿Todos los días de tu vida cumplimos? Estoy seguro que la respuesta es no. Si somos sinceros, no cumplimos la totalidad todos los días, de tal manera que tenemos una vida impecable delante de Dios. Pero hubo uno que cumplió los 10 mandamientos por ti y por mí. Uno que se hizo hombre siendo Dios y se despojó de esa gloria divina, tomando abrigo de carne, siendo tentado en todas las tentaciones con las cuales tú y yo somos tentados, pero sin pecado. Vivió una vida perfecta. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Yo no he venido a abrogar o dejar sin efecto la totalidad de la ley. Yo he venido a cumplir. Y efectivamente el Señor Jesucristo cumplió con su vida toda la ley, todas las demandas divinas en los mandamientos y en las demás leyes que Él había dado al pueblo de Israel. Lo cumplió todo. Es más, lo escrito como mandamientos y leyes se cumplieron en Él. Y Él lo hizo por ti y por mí. De tal manera que ahora, por medio de Jesucristo, cuando uno cree en Jesús, es como si recibiéramos en Cristo ese cumplimiento. Él ya lo cumplió todo. ¿Qué? ¿Quiere decir que nosotros no tenemos que cumplir la ley? ¿Los mandamientos? No, absolutamente. Debemos obedecer a Dios. Debemos buscar la voluntad de Dios y hacerla en nuestras vidas. Por supuesto que sí. Esa fe, si tú o yo profesamos fe y confianza en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, automáticamente debe traer como consecuencia un deseo ardiente de obedecerle y buscar agradarle. Hacer lo que a Él le gusta. El Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo: si me aman, van a guardar mis mandamientos. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 21. De tal manera que los mandamientos para los que creemos en el Señor Jesucristo no son gravosos, porque los obedecemos por amor
a Él, porque le amamos, no porque tenemos la obligación de obedecer y ni modo, no hay otra opción, no hay otra salida. ¿Se entiende? Sino por amor, por gratitud a aquel que es el Salvador de nuestros pecados y aquel que nos ha liberado del poder del pecado. Y es más, podemos también obedecerle, vivir una vida recta, correcta, en santidad, apartada del pecado, no solo por amor a Él, sino con temor reverente. No estoy hablando de terror ni de miedo, pavor, sino de temor reverente. Y eso es lo último que vamos a ver. Lo tercero es, Dios desea que tengamos temor reverente a Él. Eso lo leemos en el capítulo 20, versículos 18 al 21 de Éxodo. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios desea que tengamos temor reverente a Él. Fíjense, aquí estos pasajes a mí me hablan de dos temores. Un temor positivo, si podemos hablarlo así, y un temor negativo. Empezaremos por el temor negativo. Dios quería que el pueblo suba, todo el pueblo suba al monte. Eso lo leemos en el capítulo 19 de Éxodo. Cuando Dios le manda instrucciones a Moisés, a partir del versículo 10 le dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces el Señor estableció efectivamente límites al pueblo de Israel para que no suban al monte. Pero ¿cuándo podían subir todo el pueblo al monte donde Dios se iba a manifestar? Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces así lo hizo Moisés. Preparó al pueblo, en fin, y el versículo 16 del capítulo 19 dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, tuvieron miedo, pero un temor negativo, un temor de pavor, de temblor. Ya Dios había dicho que suban cuando suene largamente la bocina. Pero ellos, al ver el estruendo, la manifestación física y visible a través de esos fenómenos de Dios, el Dios verdadero, dice que se estremecieron. Y el versículo 17, Moisés sacó, fíjense que Moisés tuvo que sacar al pueblo de sus lugares
del campamento al pueblo para recibir a Dios, y el pueblo se detuvo, dice el versículo 17, a pie del monte. ¿Quién se detuvo? El pueblo, no Dios, porque Dios les había dicho que cuando suene largamente la bocina tenían que subir. Pero ellos se detuvieron. Moisés los tuvo que sacar a la fuerza del campamento. Versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. En otras palabras, el llamado de Dios para subir al monte se intensificaba, se intensificaba. Dios los estaba llamando. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Pero ellos tuvieron pavor y se detuvieron. Más adelante se describe que ya el Señor, llegó el momento en que le dijo a Moisés, ya no suban, ya no suban. Todo tiene su tiempo. Ellos tuvieron su oportunidad para subir al monte cuando la bocina sonó largamente, pero tuvieron terror. Ese temor es negativo. Ese temor es negativo. El temor positivo tiene que ver con que el pueblo debía aprender, así como nosotros, que estamos ante un Dios santo, santo, santo. Un Dios todopoderoso. Uno que no lo podemos tratar como a nuestro amiguis, diremos así, o como a alguien que no merece digno respeto. Él es el Señor, Él es Dios. Sí, veremos que es nuestro Padre y podemos acercarnos confiadamente pero solo por medio de Jesucristo, como veremos en un momento. Pero Él es el Señor, Él es el Señor. Y Él desea que le tengamos reverencia. En esa relación de amor con Él, en esa relación de amor entre nosotros como con nuestro prójimo, desea que le reverenciemos adecuadamente. Entonces, en ese sentido, el temor reverente, el temor del Señor en la vida de aquellos que han sido salvos por medio de lo que Dios ha dispuesto o como Dios ha dispuesto, es positiva, es positiva. Y quiere que en ese temor vivamos una vida recta también. La palabra de Dios dice en una de las cartas del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, hablando del temor negativo. Porque el temor lleva en sí castigo. Ellos temblaron, fíjense. De donde el que teme, dice la palabra, no ha sido perfeccionado en amor. Pero ahora tenemos un mediador. El pueblo no quiso subir y Moisés se constituyó en aquel que subía a Dios, oía la palabra de Dios y la transmitía, bajaba del monte y la transmitía al pueblo. Así también hoy el Señor ha establecido un único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro ni otra. Dice la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, quien se dio en rescate por todos los seres humanos. Y por medio de la fe en Él podemos acercarnos confiadamente a Dios, su Padre, nuestro Padre, si crees en Él, tu Padre, en Cristo Jesús. Entonces, podemos relacionarnos con el Señor ahora, por medio del Señor Jesucristo, ese mediador único y perfecto, en amor y en temor reverente, confiadamente, con total confianza, al punto de poder llegar a los brazos del Padre y es una ilustración, saber que Él nos puede recoger y subir en sus brazos, acoger en sus brazos y ponernos muy cerca en su regazo, abrazarnos y amarnos y consolarnos
y fortalecernos y amarnos y bueno, todos los beneficios que un buen padre como lo es Dios desea hacer a sus hijos. En amor y en temor reverente. Y para obedecerle, por supuesto, en ese amor y en ese temor. Finalizo con Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 17 y 18. Leemos la palabra de Dios y dice: y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Se entiende? En esta tierra estamos de paso, vamos rumbo a la ciudad celestial, sabiendo que fueron rescatados de su vana, hueca y vacía manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, y fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué les parece? Entonces, el Señor libera, Dios libera y nos trae a Él. Dios demanda obediencia a sus mandamientos, a aquellos que ha liberado, ha salvado por medio de Jesucristo. Y Dios desea que tengamos temor reverente, nos relacionamos con Él en amor y en temor reverente, viviendo una vida agradándole a Él, apartada de todas aquellas cosas que le desagradan, Para preguntarnos, surgen justamente algunos pensamientos. Para Dios hemos pecado, todos, incluso tú, querido amigo, amiga, que nos estás viendo, nos estás escuchando. ¿Pero reconoces tus pecados delante de Dios? ¿O los niegas? ¿O tal vez no estás consciente de ellos? ¿Qué tal si te pregunto, ¿eres salvo? Si hoy te murieras, ¿estás seguro que tus pecados han sido perdonados por este Dios magnífico, santo, puro, sin mancha, a través del sacrificio de Cristo? ¿Y que partirías directamente a la presencia de Dios para morar por la eternidad con Él? Tal vez tendrás, querido amigo o amiga, la misma actitud negativa, en este caso, que los israelitas, que se pusieron de lejos, temblaron y no se acercaron cuando Dios les dijo que lo podían hacer. Ofreciéndote ahora esa comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Te vas a apartar? ¿Te vas a alejar? ¿O te vas a acercar? Te animo a que te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y por medio de Él tengas comunión con Dios en amor y temor reverente. Y a los que creemos, estemos siempre agradecidos con Dios por haber perdonado todos nuestros pecados al creer en Jesús. Somos salvos por la fe, sí, no por obras, no por hacer los mandamientos. Pero Dios demanda, si somos salvos por la fe, que le obedezcamos con amor y reverencia. Y vivamos una vida agradable a Él, en todo sentido. Acerquémonos entonces, si crees en Jesucristo, acerquémonos a Dios confiadamente, relacionémonos con Él sin ninguna duda, sin ningún temor. Conozcámosle íntimamente. Vivamos obedeciéndole, haciendo su voluntad expresada en su palabra. Esto incluye, por supuesto, los 10 mandamientos, los mandamientos del Señor. Aprendamos a amar también a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, en esa relación horizontal que Dios quiere que sea también buena, adecuada, en paz.
y así agrademos a Dios. Oremos, queridos amigos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú has muerto por cada uno de nosotros, Señor. Te ruego en esta hora que muchos de nuestros amigos que han escuchado tu palabra, Señor, se acerquen a ti y pongan fe, su confianza solo en ti como Salvador y Señor de sus vidas. Que ellos puedan abrir sus corazones, Señor, y recibirte como Señor y Salvador. Y a los que hemos dado ese paso, Señor, a los que confesamos que creemos en ti, Señor, ayúdanos a relacionarnos contigo en amor, en temor reverente, a obedecerte, a agradarte, y ayúdanos también a relacionarnos con nuestro prójimo como tú quieres, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, hermanos, que Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56, 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.